Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a trabajar con uno de los pilares fundamentales de la comprensión lectora y la producción escrita, los tipos de textos. En específico, nos enfocaremos en 4 categorías esenciales que encontrarán constantemente en sus estudios, en exámenes y en la vida cotidiana. Los textos narrativos, argumentativos, expositivos e instructivos. Saber identificarlos no es un trámite académico. Es una herramienta de navegación intelectual. Cuando reconoces qué tipo de texto tienes frente a ti, sabes qué esperar, cómo leerlo, qué información priorizar y cómo responder ante él. En esta sesión, desglosaremos cada tipo con precisión, definiremos su propósito, analizaremos sus características estructurales y lingüísticas, exploraremos sus variantes y, sobre todo, te entregaré un método práctico y rápido para identificarlos sin dudas. Prepárate, toma nota, porque al finalizar esta clase tendrás un mapa claro para leer y escribir con mayor intención. Comencemos por los textos narrativos. Un texto narrativo es aquel que relata una sucesión de hechos, reales o ficticios, que les ocurren a unos personajes en un tiempo y espacio determinados. Su propósito principal es entretener, conmover, transmitir una experiencia o reflexionar sobre la condición humana a través de una historia. La narrativa es la forma más antigua y universal de organización del lenguaje. Antes de la escritura, los seres humanos ya contaban historias alrededor del fuego. Esa necesidad de estructurar la experiencia en secuencias con causa y efecto sigue viva hoy en novelas, cuentos, crónicas, fábulas, mitos, películas y series. Las características del texto narrativo son muy marcadas. Primero, presenta un narrador, que es la voz que cuenta la historia. El narrador puede ser interno, cuando participa en los hechos, primera persona, yo, o externo, cuando observa desde fuera, tercera persona, él, ella. Segundo, cuenta con personajes, que son los agentes que realizan las acciones. Pueden ser principales, secundarios o incidentales. Tercero, se desarrolla en un marco espacio-temporal, un lugar y un momento que dan contexto a los hechos. Cuarto, posee una estructura clásica dividida en inicio, nudo y desenlace. El inicio presenta el equilibrio, el nudo introduce un conflicto o ruptura, y el desenlace muestra cómo se resuelve o transforma esa situación. Quinto, utiliza verbos de acción y tiempos verbales que marcan la secuencia, generalmente pretéritos, presentes históricos o copretéritos para descripciones. Sexto, suele incluir diálogos, descripciones y elementos simbólicos que enriquecen la atmósfera. Para identificar un texto narrativo, fíjate en esto. ¿Hay una historia con personajes que hacen algo en un lugar y tiempo concretos? ¿Existe un conflicto que avanza y se resuelve o se transforma? ¿El lenguaje busca crear imágenes, emociones o tensión? Si la respuesta es sí, estás ante una narración. Además, los textos narrativos suelen tener títulos que sugieren acción, misterio o personajes, y se organizan en párrafos que siguen el hilo de los eventos, no en listas ni en tablas. Dentro de la narrativa existen subtipos que debes conocer. La novela es extensa, con múltiples tramas y desarrollo profundo de personajes. El cuento es breve, con un solo conflicto central y economía de recursos. La fábula utiliza animales o elementos personificados para enseñar una moraleja explícita. La leyenda mezcla realidad histórica o geográfica con elementos sobrenaturales. El mito explica orígenes sagrados o cósmicos. La crónica relata hechos reales con un estilo literario y orden temporal. Aunque todos son narrativos, cada uno tiene un enfoque distinto que puedes detectar por su extensión, tono y función. Pasemos ahora a los textos argumentativos. Estos son fundamentales para la vida académica y ciudadana. Un texto argumentativo tiene como propósito convencer, persuadir o defender una postura frente a un tema polémico o debatible. No se limita a informar. Busca influir en la opinión del lector mediante razones, evidencias y estrategias retóricas. Lo encuentras en ensayos, columnas de opinión, discursos políticos, cartas al director, debates académicos y hasta en publicidad bien elaborada. Sus características son claras. Primero, presenta una tesis o postura central.
que es la idea principal que el autor quiere defender. Segundo, utiliza argumentos, razones, datos, ejemplos, citas de expertos, comparaciones o contraargumentos refutados que sostienen esa tesis. Tercero, tiene una estructura lógica. Introducción, presentación del tema y tesis, desarrollo, exposición de argumentos organizados y conclusión, síntesis y llamado a la reflexión o acción. Cuarto, emplea conectores de causalidad, consecuencia, contraste y énfasis. Por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, es evidente que, dado que, quinto, utiliza un tono firme pero racional, evitando ataques personales o falacias, aunque a veces puede incluir apelaciones emocionales controladas. Sexto, su lenguaje es preciso, técnico o especializado según el tema y prioriza la claridad sobre la ornamentación. Para identificar un texto argumentativo, pregúntate: ¿el autor defiende una idea clara sobre un tema discutible? ¿Presenta razones y evidencias para respaldarla? ¿Busca modificar mi opinión o invitarme a actuar de cierta manera? Si detectas estas señales, estás leyendo argumentación. Además, los textos argumentativos suelen incluir datos estadísticos, referencias bibliográficas, citas textuales y un vocabulario que marca posición. Es innegable. La evidencia demuestra, resulta imprescindible. Contrario a lo que se afirma. Los subtipos argumentativos incluyen el ensayo académico, que analiza un tema con rigor metodológico, el artículo de opinión, que expresa una postura personal o institucional con estilo periodístico, el discurso diseñado para ser oral y apelar directamente a un público, y la reseña crítica, que evalúa una obra o fenómeno con juicio fundamentado. Todos comparten la defensa de una tesis, pero varían en tono, extensión y público. Ahora abordemos los textos expositivos. Estos son los más frecuentes en el ámbito escolar. Un texto expositivo tiene como propósito informar, explicar o dar a conocer un tema de manera objetiva, clara y ordenada. No busca entretener ni convencer. Busca transmitir conocimiento verificable. Lo encuentras en libros de texto, artículos enciclopédicos, informes científicos, divulgación médica, guías de estudio y conferencias educativas. Sus características son distintivas. Primero, prioriza la objetividad. El autor evita opiniones personales, juicios de valor o lenguaje emotivo. Segundo, utiliza un lenguaje claro, preciso y especializado según la disciplina. Tercero, se organiza de forma lógica. Puede ser deductivo, de lo general a lo particular. Inductivo, de ejemplos a principios. Comparativo, cronológico o por clasificación. Cuarto, emplea recursos de apoyo como definiciones, ejemplos, datos, cifras, esquemas, gráficos, cuadros sinópticos y citas de fuentes. Quinto, usa conectores explicativos y de orden, es decir, en primer lugar, por ejemplo, en cambio, finalmente, como se puede observar. Sexto, su estructura típica incluye una introducción temática, un desarrollo con ideas principales y secundarias bien jerarquizadas, y una conclusión que resume lo esencial sin añadir posturas nuevas. Para identificar un texto expositivo, aplica esta prueba. El texto busca explicarme un tema sin intentar convencerme ni contarme una historia. ¿Usa datos, definiciones, clasificaciones o ejemplos claros? ¿El lenguaje es neutral y objetivo? Si es así, estás ante una exposición. Además, estos textos suelen tener subtítulos, numeraciones, viñetas o recuadros que facilitan la localización de información y evitan adjetivos valorativos o giros emocionales. Los subtipos expositivos incluyen la exposición académica dirigida a estudiantes o especialistas, la divulgación científica, que adapta temas complejos a un público general, el informe técnico, que documenta procesos o resultados con rigor, y la monografía, que profundiza en un tema específico con fuentes múltiples. Todos comparten la función informativa, pero se diferencian por el nivel de especialización y el formato. Finalmente, los textos instructivos. Estos son esenciales para la vida práctica.
Un texto instructivo tiene como propósito guiar, indicar o enseñar cómo realizar una acción, usar un objeto o seguir un procedimiento de manera segura y eficaz. Lo encuentras en manuales de usuario, recetas de cocina, prospectos médicos, reglamentos escolares, tutoriales, guías de montaje, protocolos de emergencia y aplicaciones digitales. Sus características son muy específicas. Primero, son altamente funcionales. Cada palabra tiene una utilidad práctica. Segundo, utilizan verbos en modo imperativo o infinitivo con valor de mandato. Coloque, mezcle, evitar, presionar, no exceder. Tercero, siguen una secuencia cronológica o lógica estricta. Paso 1, paso 2, paso 3. Cuarto, emplean un lenguaje directo, sin ambigüedades ni metáforas. Quinto, suelen incluir elementos visuales de apoyo, diagramas, iconos, flechas, tablas de medidas, advertencias en recuadros o listas numeradas. Sexto, priorizan la seguridad y la precisión, especialmente cuando hay riesgos involucrados. Séptimo, son autónomos. El lector debe poder ejecutar la acción sin necesidad de información externa. Para identificar un texto instructivo, hazte estas preguntas. ¿Me dice qué hacer? ¿Paso a paso? ¿Usa verbos de acción directa o listas numeradas? ¿Busca que yo realice algo concreto al terminar de leerlo? Si la respuesta es afirmativa, es un instructivo. Además, estos textos evitan párrafos largos. Prefieren frases cortas, utilizan negritas para resaltar advertencias o pasos críticos. Y a menudo incluyen secciones como materiales necesarios, precauciones o solución de problemas. Los subtipos instructivos incluyen la receta, queje,